Nos acompaña Reinaldo Galloso con esta importante decisión que está a minutos de anunciar el Ministerio de Salud. Ya lo dábamos como primicia, volver a la fase 0, la cuarentena total en algunas localidades del departamento, Fase ya cero. con el gobernador Juan Carlos Baruja. Te escuchamos, Reinaldo. Bueno, ya estamos en compañía del gobernador de Paraguarí, está también la gente de la artillería, el director de la novena región sanitaria. Están coordinando los últimos detalles. Gobernador, ¿cómo le va? Buenas noches para Telefuturo. Muy buenas noches para toda la audiencia. Estamos reunidos acá en la gobernación del noveno departamento con el doctor Omar Galeano, director de la novena región sanitaria, con el comandante de la artillería, el general Pedro López, con el comisario principal Carlos Leiva de la Policía Departamental, con el doctor Lucas Barrios, secretario de Salud de la Gobernación de Paraguarí, para comunicar que una decisión conjunta del Ministerio de Salud y las autoridades sanitarias del departamento se ha tomado la determinación de volver a la fase 0 en la ciudad de San Roque González por el término de 14 días, en virtud de que hasta el momento tenemos 60 casos positivos del COVID-19. La fase 0 se inicia inmediatamente en la ciudad de San Roque González. El resto de los 17 distritos restantes del departamento continúan en la fase 2. Esa fue la decisión y que queremos transmitir a todo el departamento y a toda la ciudadanía con la intención de cortar cualquier contagio fuera del distrito o en el mismo distrito. Esa es la intención de esta determinación, como decía, que en forma conjunta, teniendo en cuenta las informaciones y los datos que han sido proveídos y las recomendaciones de la novena región sanitaria, con el ministro de Salud se ha tomado esa determinación hace aproximadamente una hora y eso queremos comunicar a la ciudadanía en general. Solamente el distrito de Roque González de Santa Cruz y solamente los que trasladan alimentos, en este caso más médicos, podían pasar por ese distrito. Hasta este momento solamente el distrito de San Roque González está empezando en fase 0 a partir de esta noche. Los datos de cuál va a ser el mecanismo de todo lo que implica esa fase, quisiera que el doctor Omar Galeano, director de la novena región sanitaria, pase a explicar. Doctor Omar Galeano también se encuentra en este momento en este lugar, es el director de la novena región sanitaria. Vamos a escuchar cómo se daría esto, director. Sí, muy buenas noches para todos. Así como lo ha explicado el señor gobernador, el ingeniero Juan Carlos Baruja, en comunicación y en determinación con el señor ministro de Salud, el doctor Julio Mazzoleni, se ha recomendado volver a la fase 0 en la ciudad de San Roque González de Santa Cruz y mantenernos en la fase 2 en todos los distritos restantes del noveno departamento, en principio por 14 días. De hecho que se irá estudiando esto, la evolución de los casos y la situación epidemiológica, el escenario que se presente día a día, se irá estudiando nuevamente para ir tomando decisiones. De hecho que esto no es rígido y que de acuerdo a los números que se vayan presentando seguramente también se tomarán otras determinaciones o se volverán atrás, ¿verdad? De hecho que también hay preocupación en los otros distritos. Llamamos a la calma, a cuidarnos todos. La responsabilidad personal es la única forma de que salgamos todos adelante y que evitemos la propagación masiva de este virus, Reinaldo. A ver, compañeros, si hay alguna consulta, sí, tanto para al gobernador, el director de la novena región sanitaria, como si también el gobernador, ellos continúan en este lugar. Sí, le querría hacer una consulta al gobernador, si es posible, Reinaldo, por favor. Al doctor también luego, pero al gobernador primeramente. Gobernador Baruja, ¿cómo está? Muy buenas noches, ¿me escucha? Sí, muy buenas noches para vos, Santiago, y para todos tus compañeros. Bueno, gobernador, acabo de conversar con fuentes del Ministerio de Salud que refieren que no solamente la decisión es respecto a San Roque y esta cuarentena total, sino que el departamento de Paraguarí aplicando un freno de mano en la fase 2, no retrocediendo de fase, sino que aplicando un freno de mano en la fase 2. ¿Eso lo conversaron también con el ministro Mazzoleni? Hasta ese momento no tenemos esa información, Santiago.
La información que tenemos de parte del ministro, de la parte del señor viceministro también, es que lo que estamos comunicando, que San Roque González entra en fase 0, el resto de los distritos del departamento seguimos en fase 2, pero esto es algo que minuto a minuto, en base a los datos y en base a las determinaciones de los técnicos, se van a ir adoptando y nosotros vamos a ir acompañando, Santiago. Si es que nos comunican eso en base, te reitero, a las informaciones, nosotros estamos para acompañar, porque lo que más queremos es evitar la propagación del COVID-19 en nuestro departamento y en el resto del país, por supuesto. ¿Qué implicaría esto en materia de controles o restricciones para aquellos que circulen o tomen sus rutas como para poder llegar a otros destinos eventualmente, que tengan o el distrito o eventualmente el departamento como una ruta de paso? ¿Cuál sería la determinación que tomarían? Bueno, yo creo que sería un tránsito de paso la ciudad de San Roque González. Por eso también estamos acompañados de las autoridades policiales y militares que ya van a empezar a aplicar el mismo protocolo que se estuvo aplicando desde el inicio de la fase 0 en la cuarentena, Santiago. Eso es lo que es un retorno a la fase 0 de San Roque González en este momento. Y todo lo que implicaba eso es lo que se va a estar aplicando ahí. Y como gobernación, porque entiendo que este fue un pedido que nació en términos políticos del sector municipal, tuvo eco en la gobernación y llegó al ministerio, que incluso originalmente había dicho que no veía que exista un riesgo real. Finalmente accedieron al pedido que ustedes hicieron. Pero ¿qué tipo de soporte darían ustedes desde la gobernación? ¿Algún tipo de ayuda al distrito en particular a quienes no van a poder trabajar, no van a poder salir y tendrán que recibir algún tipo de soporte, supongo? Así mismo, Santiago, vamos a proveer el soporte que lo veníamos haciendo, la provisión principalmente de alimentos a la ciudadanía del distrito, particularmente San Roque González, la provisión también de insumos que requiera, en este caso, la 9ª región sanitaria para el Centro de Salud de San Roque González. Esa es lo que sería nuestra participación como gobernación del 9º departamento. ¿De cuánta gente hablamos? ¿Cuánta es la población de este distrito que va a quedar totalmente aislada? Aproximadamente 13.500 habitantes tiene la ciudad de San Roque González, la que está a partir de este momento iniciándose en la fase 0 otra vez. ¿Usted considera, gobernador, que esto es del consenso también de los pobladores en general y que con el consentimiento o pedido, de hecho, de ellos se está tomando esta decisión política y de salud? Yo creo que sí, Santiago. De hecho, como vos estabas expresando, ha sido una preocupación de la ciudadanía. El intendente municipal de esa comunidad está en conocimiento de esta decisión. Yo hace minutos me comuniqué con él telefónicamente informándole la determinación que se ha tomado de parte del ministerio en base a los datos. Esta determinación se tomó teniendo los resultados del día de hoy. Por eso que estamos convencidos de que la ciudadanía acompaña y nos va a estar apoyando para que en la brevedad posible esta comunidad pueda realmente recuperar la situación de avance que teníamos en el departamento y en el resto del país. La circulación en sí, hablabas, va a tener una restricción similar, gobernador, a la que tuvo, de hecho, en la fase de cuarentena total. También nos decías que ustedes van a encargarse de la provisión de algunos kits de alimentos para esta parte de la población, pero hablamos bien, le decías a Sani, de 13.000 personas. ¿Cómo van a asegurar la provisión de alimentos y que no se corte esa cadena, sobre todo para la localidad de San Roque, y que lo básico continúe operando? Santiago, nosotros veníamos complementando los programas sociales que de hecho del gobierno central se viene implementando, llámese Pitibó, Ñangarecó y otras medidas. Son medidas complementarias las que veníamos nosotros acompañando. A partir de esta situación también, si hace falta, vamos a recurrir al gobierno central, porque de hecho tal vez en alguna situación pudiéramos no tener toda la capacidad de dar soporte, pero en caso que sea necesario, estamos seguros también que el gobierno central nos va a estar acompañando para dar contención social a la comunidad de San Roque González. ¿Tiene información sobre la ciudad de Ubicuí, donde también decidieron aislar la ciudad, la intendenta particularmente? Bueno, tenemos la información de un caso positivo, de una determinación municipal. Esto que nosotros estamos comunicando es una determinación a nivel nacional consensuado con las autoridades sanitarias del país, porque como decía anteriormente, esto ha surgido también de las propias autoridades municipales de San Roque González,
no descartamos que si ameritan otros distritos del departamento pudieran tener la misma determinación, pero siempre fundamentado en criterios técnicos y sanitarios que nos recomienden las autoridades del Ministerio de Salud. Hablando de esos criterios técnicos y sanitarios, si me permite, le quiero consultar al director de la región sanitaria, al médico que está con ustedes ahí también, qué es lo que están en este momento evaluando. Doctor, le saluda Santiago, estamos con Sani. Hablábamos recién con el viceministro Juan Carlos Portillo y él pedía tranquilidad a la población. Decía que la rectoría la tiene el Ministerio de Salud y que ellos consideran que los casos están identificados, controlados y que la circulación comunitaria no es alarmante como para tomar una decisión drástica. ¿Por qué en contrapartida ustedes a nivel regional consideran que es importante y es pertinente tomar esta determinación? Sí, es así y de hecho que cuando yo estaba teniendo la conversación con el señor ministro, porque él mismo me llama, también entraba en comunicación con ustedes el señor viceministro. De hecho que yo le devolví la llamada y lo hablamos después, porque la situación así lo ameritaba. Lo hablamos también con él, antes de hablar con el señor ministro, Sí. lo hablamos con el doctor Guillermo Sequera, el de Vigilancia Central, y hablamos de las cuestiones técnicas que tenemos actualmente, el escenario que tenemos actualmente en el departamento, y realmente creemos que en San Roque González se presentarán más casos porque el árbol ya es realmente bastante complejo, y también ya tenemos circulación en otros distritos, y como ustedes sabrán también, inclusive ya tiene toque en otros departamentos como Central, Cordillera, que hoy también cerraron una subcomisaría a raíz de esta cuestión. También hoy estuve en comunicación con mi par regional de Caguazú, donde una sucursal del BNF de J. Eulogio Estigarribia creo que ha cerrado también, Sí. por el mismo caso del militar. O sea que tiene sus ramificaciones importantes y, como comprenderán, más aún acá en nuestro departamento. Y la preocupación general que tenemos es cómo se está presentando dentro de todo este escenario realmente bastante complejo. A Dios gracias, otra vez se presenta en una forma no agresiva, digamos, y Doctor, eso es el alivio que nos da, y por eso concuerdo en parte con el señor viceministro de mantener la calma, de no alarmar, pero siempre comportarnos como si fuéramos todos positivos, ¿verdad? Eso claro. es Doctor, lo real de esta situación, porque realmente no sabemos hoy día dónde está el enemigo, porque el 100% de los casos, Santiago, son asintomáticos sí. en el departamento. Doctor, ahí quiero llegar a ese punto. Un porcentaje importante, decís, son casos asintomáticos. El Ministerio de Salud, también nos acaban de decir desde ahí, va a tomar la decisión de realizar, después de este cerco, de este cordón sanitario prácticamente, test masivos en el distrito de San Roque González. ¿Ustedes ya tienen también esa información? ¿Y cuándo llegarían con los insumos como para poder empezar a realizar estos test masivos? Hola. Sí, doctor, ¿me estás escuchando? Doctor, ¿me escuchas? Bueno, ya vamos a tomar el contacto en breve. Ahora sí. Sí, perdón, doctor, te decía, el Ministerio de Salud refiere que va a realizar test masivos en San Roque González, que ese fue un acuerdo al que llegaron. ¿Cuántos test específicamente y cuándo van a arrancar estos test, entendiendo que los insumos deben derivarse a esa región sanitaria también? Santiago, de hecho que nosotros desde un primer momento, por la denuncia anónima que recibimos después de 8 o 9 días, hemos actuado de esa manera sin esperar los resultados positivos, porque la mayoría presentaban pérdida del olfato y el gusto, entonces lo hemos tomado como positivo y hemos empezado, antes de recibir los resultados, hemos empezado a realizar el árbol epidemiológico de cada uno y hemos realizado una prueba masiva en casi todo el distrito de San Roque González y lo estamos haciendo día a día, Sí. 125, 150, de acuerdo a los contactos primarios de cada positivo que tenemos, ¿verdad? Y inclusive en todo el departamento, ¿verdad? Porque tenemos también un puesto fijo en el Hospital Regional de Paraguarí, una cabina que ha sido donada por la Gobernación de Paraguarí, ¿verdad? Que es para también protegerle un poco
a los compañeros de trabajo, donde hay gente que no quiere hacerse en el lugar donde concordamos en el distrito de San Roque, entonces se trasladan hasta el Hospital Regional de Paraguarí para realizar dicho test. Doctor. También lo hemos realizado en Carapeguá en forma masiva en su momento y día a día estamos trabajando en los contactos primarios y de acuerdo a eso realizamos las pruebas, ¿verdad? Doctor. De hecho también llamamos a la calma en ese sentido, Santiago, porque muchos por pánico, por temor solicitan el test masivo y cuando no está en fecha o no coincide con los días para realizar ese test, también muchas veces puede dar falsos negativos, sí, porque nos ha ocurrido de tan adelantado que estábamos por la estrategia que hemos adoptado, Santiago. Hay gente, 3 casos tenemos confirmados en ese aspecto, de que han dado negativo y que al tercer día de su prueba negativa han empezado a tener la falta del gusto y del olfato. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado también en ese aspecto. Sí, señor. Y no crear esa sensación de seguridad por solo hecho de realizar la prueba, Santiago. Doctor, gracias por el tiempo, gracias al gobernador también, a nuestro compañero Reinaldo por esta información y ya vamos a estar atentos al desarrollo de todo esto ahí en el departamento de Paraguarí y por supuesto en particular en el distrito de San Roque González. Sani.